Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy les mostraré cómo generar y extraer características de una parte o de un diseño. El objetivo es aprender a crear características inteligentes denominadas e-features. Primero, debemos saber lo que Inventor considera como características de un diseño o de una parte. Cada vez que diseñamos una parte, esta puede realizarse desde un solo boceto. El objetivo con este proceso es tratar de generar la menor cantidad de líneas o curvas para lograr el menor tiempo en el diseño y terminarla con una sola extrusión. Un reto, pero en este caso nuestra parte no tendría características. Si construimos una parte formada por dos bocetos, donde el primer boceto sería para generar la superficie y el segundo boceto para generar los agujeros, por ejemplo, entonces esta parte sí tiene un grupo de características que estaría formada por los agujeros. Otro ejemplo, un poco más real, sería si construyo los disipadores de calor para un microprocesador. Si lo hago generando un solo boceto, la parte no tendría características. Pero si construyo primero la superficie rectangular y luego sobre ella se construyen las aletas o extrusiones para incrementar la superficie de transferencia de calor, entonces este diseño sí tendría características y serían las aletas del disipador. Para ambos casos, tanto los agujeros como las aletas son características que podemos usar en otras superficies o en otras partes, sin importar sus medidas. Por lo tanto, una de las razones para usar características inteligentes es cuando queremos o necesitamos aplicar estas características al diseño de otros productos o otros diseños. Las aletas para el disipador de calor, por ejemplo, se pueden aplicar al diseño de transformadores. El diseño de un coche, que está formado por muchas piezas similares pero de diferente tamaño, pueden hacer uso de e-features. Como podrá notar, cada vez que se construye una pieza que contiene características que ya hemos desarrollado en otros diseños, podría empezar desde cero y repetir todo el proceso de creación paso por paso. Pero, con este video, ahora sabe que Autodesk Inventor tiene una función denominada e-features, con la cual es posible capturar y guardar toda la información principal del proceso de creación de esas características. Lo que tengo que hacer es decirle a Inventor que inserte esas características en otra parte. Este proceso de insertar características y crear otras partes u otros diseños se pueden hacer muchas veces. Esto acelera el proceso de creación de las características comunes que se utilizan en diversos diseños día tras día. Por lo tanto, cada parte que diseñamos debe ser analizada para saber si contiene características que podemos usar en otros diseños. Una recomendación con lo que hasta ahora hemos aprendido con Autodesk Inventor en este canal es que debemos construir piezas o partes separando sus características para que puedan ser utilizadas en otros diseños. Si estas características nos cuestan una o varias horas de trabajo, convertirlas en e-features sería lo más recomendable. Vamos a crear una superficie con relieves, en lugar de agujeros, que fue lo del video anterior, de tal forma que los relieves los puedo utilizar en otros diseños. Así que necesito construir esta pieza en dos fases. En la primera voy a construir la superficie rectangular y en la segunda crearé los relieves. Será un diseño sencillo. Hago clic en crear parte. Luego en boceto de 2 dimensiones. Luego selecciono uno de los planos. Y ahora construyo un rectángulo cualquiera. Finalizo el boceto. Creo una extrusión y le pondré de espesor 2 milímetros. Ahora voy a crear las características de esta parte. Hago clic en la superficie y selecciono crear un nuevo boceto. Ahora crearé sobre este nuevo boceto 3 círculos. El primero de 2 milímetros, el segundo
de 3 milímetros y el tercero de 2.5 milímetros, en ubicaciones al azar. Finalizo el boceto y haré las extrusiones que serán los relieves. Selecciono los 3 círculos haciendo clic dentro de cada uno de ellos y le pondré un espesor de 1 milímetro. Voy al panel del modelo y haré clic derecho sobre la segunda extrusión, que son los relieves. Voy a la función de propiedades y cambiaré su nombre. Le pondré relieve, que es lo correcto. Si abrimos las dos operaciones de este diseño, podemos ver que la primera extrusión está construida sobre el boceto 1 y los relieves están construidos sobre el boceto 2. Cuando vamos a extraer las características para crear un grupo de características inteligentes, que pueden ser copiadas en cualquier otro diseño donde sea de utilidad, estas deben tener su propio boceto. El programa copia todas las características que hemos diseñado sobre un determinado boceto. Si selecciona el boceto equivocado, el programa tratará de copiar todo lo que se encuentra sobre ellas y posiblemente no concuerde con lo que deseamos obtener, o los mensajes de error comenzarán a aparecer. Así que debe tener cuidado con respetar este procedimiento. Entonces, vamos a crear nuestro primer eFuture para este grupo de relieves. Activamos la pestaña para gestionar y dentro vamos al panel denominado Autor. Dentro de este panel, en la esquina superior derecha se encuentra la función que nos permite extraer las características de este diseño. Si deja el puntero del ratón sobre este icono, podrá ver el nombre de esta función y su descripción, donde dice que con ella se puede extraer y guardar las características de un boceto en un catálogo para usos futuros. Autodesk Inventor, al instalar el programa, crea una carpeta denominada Catálogos, donde guarda por defecto todos los eFutures que podamos crear. Esta ubicación puede ser modificada a nuestra conveniencia al guardar este archivo. Así que vamos a activar esta función y nos aparece una ventana que está dividida en varias partes. Por defecto, en la parte de selección de características aparece el primer grupo creado con un número. Conforme se vayan creando más grupos de características, el programa los numerará en forma correlativa. Si observa el puntero de nuestro ratón, aparece con el signo de suma. Es una indicación que ya podemos seleccionar las características que deseamos guardar. Nos vamos al panel del modelo y seleccionamos los relieves. En la ventana de características aparecen todas las medidas que hemos asignado a estas características. En la ventana, donde se muestra la geometría de posición, se indica que éstas se encuentran sobre el plano de perfil 1. Es una descripción y un número que el programa asigna al plano donde se han construido estas características. Ahora debemos hacer clic en guardar. El programa nos lleva a la carpeta de catálogos que configura por defecto y en esta ventana, en la parte inferior, puede ver el tipo de archivo. Aquí se indica que los eFuture tienen una extensión IDE que caracteriza a estos elementos inteligentes. Podemos cambiarle el nombre a este archivo si lo creemos conveniente. Por ahora, lo dejaremos como está. Hacemos clic en guardar y ya tenemos nuestro primer eFuture creado o nuestro primer grupo de características inteligentes guardadas. Pues bien, eso es todo en este video. En el próximo veremos cómo crear otro grupo de características usando patrones un poco más elaborados y aprenderemos a insertarlo en nuevos diseños. Dale una manito arriba si te gustó el video. Si crees que su contenido es valioso y útil para ti, compártelo con tus amigos o familiares. Si quieres estar enterado de todo lo que se publica en este canal, suscríbete o déjame un comentario si lo crees conveniente. Nos vemos en el próximo video.